Buenos días a todos y a todas. Con la presencia del señor Ministro de Justicia de la Nación, doctor Julio Alac, y el senador nacional Marcelo Fuentes, quien le habla, el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, vamos a dar inicio a una conferencia de prensa. El plan es hacer un breve relato de los hechos que han tomado estado público en estas últimas horas, y luego vamos a estar abiertos a las preguntas que los señores y señoras periodistas nos quieran hacer. Bueno, en primer lugar, vamos a denunciar una maniobra que se ha tejido y urdido desde dos frentes. Desde la Cámara Civil y Comercial Federal y desde el Consejo de la Magistratura por algunos miembros minoritarios de este cuerpo. El objetivo, nombrar un juez a dedo, un juez subrogante, un juez jubilado que ha sido traído exclusivamente para dictar sentencia en la causa que se tramita en el Juzgado Federal Civil y Comercial número 1, conocida como la causa Clarín. Es decir, la constitucionalidad del artículo 161 y 45 de la Ley de Medios. Este juez que ha sido convocado hace poco menos de 2 meses, se llama Raúl Tetamanti y ha sido designado con el claro propósito de dictar un fallo que favorezca al Grupo Clarín. Esta maniobra fue urdida desde la Cámara Civil y Comercial Federal por algunos miembros de la misma, donde se destaca la actuación del doctor Ricardo Recondo, que es el vicepresidente de la Cámara, y a su vez es miembro del Consejo de la Magistratura. Por eso decimos que esta maniobra se lleva a cabo en dos frentes: en la Cámara que he mencionado y en el Consejo de la Magistratura. Y en el Consejo de la Magistratura por un grupo minoritario. Un grupo minoritario que responde claramente a la Unión Cívica Radical y al PRO. Está formado por el doctor Ostropolsky, que es un reconocido miembro del Partido Radical de Mendoza, por el diputado Aguad, por el senador Cimadevilla, por el abogado Fargosi y el mismo doctor Recondo. Por eso decimos que el doctor Recondo es el eje de esta maniobra, porque lo ha hecho en la designación del doctor Tetamanti como miembro de la Cámara Civil y Comercial Federal, y lo ha hecho en el Consejo de la Magistratura bloqueando la designación de los jueces constitucionales que hemos pretendido nombrar en el día de ayer. En el día de ayer hemos intentado designar a los jueces que la Constitución nos manda, es decir, jueces elegidos luego de un transparente concurso que ha durado más de 2 años, donde ha tenido varias etapas: el examen escrito, el examen oral, las entrevistas ante la comisión y las audiencias públicas ante el plenario del Consejo de la Magistratura. Todas estas etapas se han cumplido con toda formalidad y transparencia. Nunca hubo ningún tipo de impugnación que mereciera el menor reproche. Sin embargo, cuando está en la etapa final, este grupo, que responde claramente a los intereses del multimedio Clarín, bloquea la designación de estos jueces. Quiero aclarar, para el que no lo sabe, que para designar una terna se necesitan los 2/3 de los miembros presentes del cuerpo. En este caso, estando todos presentes, son 13 miembros del Consejo de la Magistratura, se necesitan 9 votos. Una amplia mayoría que hemos reunido de 8 voluntades formadas por varios estamentos, no solo del oficialismo, como se ha querido pretender decir, sino donde participan 2 jueces absolutamente independientes, un académico,
diputados, senadores y quien les habla, hemos formado una clara mayoría, pero que no alcanza para alcanzar los 2/3. De esta manera, estas 5 personas que en forma absolutamente infundada, porque no han dado ningún tipo de fundamento para oponerse a este concurso, tildándolo de que tendría algún tipo de falencias, pero que no han dicho cuál, han impedido que nosotros podamos realizar nuestra función constitucional, que es designar a los jueces titulares. Esto es una demanda que la sociedad y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación nos ha demandado en más de una oportunidad, en varias oportunidades, que se designen jueces titulares y no jueces subrogantes. Sabemos que los jueces subrogantes, en este caso, pueden ser sometidos a presiones. Y este es un caso muy claro, un juez que está designado para dictar sentencia en una causa determinada. Después contestaré las preguntas que quieran hacer los periodistas. Buenos días. La gravedad de la situación se enmarca en los sucesos recientes que somos todos conscientes y estamos asistiendo. La democracia es una construcción cotidiana, no está asegurada. Hemos visto imágenes recientes de episodios que nos retrotraen a momentos muy dolorosos. La cuestión central que está en discusión acá es si la ley en la Argentina es para todos o no alcanza a los poderosos, como en este caso es el multimedio Clarín. La maniobra contó de 3 etapas, mediáticamente armada, con la complicidad de 2 sectores fundamentales. La primera etapa consistió precisamente en descalificar a los consejeros del oficialismo, pretendiendo e instalando en la opinión pública a través de su poder de difusión, que el oficialismo pretendía instalar un juez favorable y adicto en el juzgado que debía dictar sobre la desinversión, cuyo plazo se ordena a partir, ¿no es cierto?, del 7 de diciembre, atento a la finalización de la cautelar. Esta maniobra fue pergeñada por los diputados del PRO, con Federico Pinedo a la cabeza, que presentó, ¿no es cierto?, un pedido de denuncia penal contra los miembros del oficialismo y en particular contra los senadores con un desconocimiento absoluto de la ley del Consejo de la Magistratura, por cuanto los senadores no formamos parte de la comisión de selección. Entonces, esta maniobra de decir el oficialismo quiere imponer un juez, en realidad tapaba el hecho consumado que ya el Grupo Clarín había impuesto al juez jubilado Testamanti, ¿no es cierto?, con el mismo criterio que se hizo con el juez Carbone, que dictó la medida cautelar. Esto fue instrumentado a través de un consejero que reviste el doble rol de magistrado y de consejero, que es el juez Recondo. El juez Recondo, ¿no es cierto?, que fuera denunciada por una de las postulantes por la gravedad de los hechos junto con los miembros de la Cámara, no solamente digitó a dedo el juez fuera del marco de los jueces del orden que establece la Constitución y que es lo que este Consejo pretende, jueces naturales designados en garantía del debido proceso y no jueces subrogantes manipulados a dedo como se lo manipuló. No solamente instituyó como juez subrogante al juez Carbone, que dictó la cautelar que favoreció al Grupo Clarín, sino fundamentalmente pergeñó la maniobra de poner a otro juez jubilado sin ningún tipo de responsabilidad. Ese señor dicta la sentencia que el grupo está esperando, que declara la inconstitucionalidad del artículo de la desinversión y se retira tranquilamente a seguir gozando de sus vacaciones. Esta maniobra entonces contó de 2 partes. La primera, cuando el Grupo Clarín, ¿no es cierto?, dio amplia difusión a una denuncia absurda, poniendo la foto de los señores consejeros como prófugos de lesa humanidad para que fuésemos objeto de escrache que se motorizó en el día de ayer con la presencia desde la Chiche Dualde, ¿no es cierto?, hasta el rabino Berman en la puerta de este consejo. Y esta maniobra, ¿no es cierto?, sigue ahora el medio de esta sensación, intercambio de noticias que denotan intranquilidad en la Argentina y se exageran, viene esperando el fallo que el señor Testamanti dé y haga lugar, ¿no es cierto?, a la inconstitucionalidad que el diario reclama. Esto es de una gravedad institucional inusitada. Esto fundamentalmente además se acompaña de otro tema mucho más grave, que es la renuncia de los partidos políticos de la oposición a una agenda autónoma. Ajustan su agenda al dictado del señor Mañeto. En el día de ayer asistimos en la sala de este Consejo a la elaboración de un documento que prepararon prácticamente dictado por los periodistas del Grupo Clarín,
¿Qué quiero significar con esto? Que en la medida en que los partidos políticos nacionales renuncien a su vocación de agenda autónoma y su agenda se le imponga únicamente el poder fáctico que condiciona la democracia, los poderes fácticos en la Argentina condicionan la democracia. Y hoy el Grupo Clarín pretende estar fuera del alcance de la ley. Y esta maniobra urdida, como ha sido denunciada por el consejero Recondo y apoyado, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los dos consejeros de la Unión Cívica Radical, que participó, uno de ellos participó en el concurso, un concurso con cerca de 2 años de trámite, sin ningún tipo de observación ni cuestionamiento, salvo el consejero Recondo, que formaba parte precisamente de la designación del magistrado que pretendía y se oponía al concurso. Posteriormente se firma el acta y, llegando, ¿no es cierto?, a este tratamiento del Consejo, se lo cuestiona en su totalidad para evitar, y denuncio nuevamente, de que el juez de la Constitución, los jueces que garantizan el debido proceso, la garantía que tenemos los argentinos de un proceso equitativo y justo, no pueda ser puesto a cargo de un juzgado y simplemente un testaferro del Grupo Clarín dicte la sentencia. Buenos días. Mi presencia en este recinto, en el Consejo de la Magistratura, obedece a una gravísima violación de las normas y el espíritu constitucional de nuestro país, que se ha producido con la inaplicabilidad de hace más de 3 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hace más de 3 años, el Congreso de la Nación, por amplísima mayoría de diputados y de senadores, sancionó esta nueva ley de comunicación audiovisual que prevía y prevé, en el artículo 161, un programa de desinversión para los sectores monopólicos que, a partir de la dolorosa derogación del artículo 45 de la Ley de Medios, de la Ley de la Dictadura, favoreció en Argentina la concentración mediática a niveles inimaginables y a niveles monopólicos. La sanción de la nueva ley no es solamente una cuestión de pluralidad de voces, sino que es una cuestión de afianzamiento del sistema democrático. Un sistema democrático no se puede afianzar, especialmente en los países latinoamericanos o en los países que luchan por su desarrollo autónomo, si existe una sola voz en la comunicación o si existe una voz absolutamente mayoritaria y hegemónica en cuanto a medios radiales, de televisión y de medios gráficos. Por lo tanto, el Congreso de la Nación, en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional y en uso de las atribuciones que le otorga el pueblo de la Nación al elegir a sus representantes, sancionó con absoluta legitimidad esta Ley de Servicios Audiovisuales. Y a 3 años de su vigencia, especialmente en el artículo 161, que establece la desinversión por parte del Grupo Clarín, no está vigente por responsabilidad de los jueces que han intervenido de la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación. Lo que ha sucedido en el último mes de septiembre no hace más que corroborar la maniobra que se está gestando desde la sanción misma de la Ley de Comunicación Audiovisual en el fuero civil y comercial. Esta maniobra apunta a mantener en suspenso el artículo 161, a mantener en suspenso la obligatoria y debida desinversión del Grupo Clarín a través de jueces que no son naturales, a través de jueces que primero renunciaron a su función, como en el caso del doctor Carbone, que pidió su jubilación semanas después de la sanción de la Ley de Medios, el 31 de diciembre del 2009. Su renuncia y su jubilación fueron acordadas por el Ministerio de Justicia por el decreto 164/09. Y de esta manera el juez Carbone garantizó su jubilación y su retiro. Luego de esa jubilación que operó el 31 de diciembre, fue convocado por la Cámara Civil y Comercial con fecha 1 de febrero del año siguiente, del 2010, para entender en la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. ¿Y qué hizo el doctor Carbone? Entonces, declaró una medida cautelar que mantuvo y mantiene desde hace 3 años
la no vigencia de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Esta resolución del doctor Carbone quiere ser prorrogada pese al fallo de la Corte de la Nación, que estableció claramente que el 7 de diciembre vencen las medidas cautelares sobre el artículo 61 y a partir del 7 de diciembre debe iniciarse indefectiblemente el proceso de desinversión del Grupo Clarín. Quiere mantenerse ahora con una maniobra de altísima gravedad institucional, una maniobra que tiene dos frentes, pero tiene un protagonista. Tiene dos frentes porque un frente para bloquear la ley es la Cámara Civil y Comercial Federal. El otro frente es este Consejo de la Magistratura. La maniobra está vinculado al demandante de la inconstitucionalidad de la ley, que es el Grupo Clarín. El ejecutor es el doctor Recondo, que como miembro de la Cámara Civil y Comercial y como miembro de este Consejo de la Magistratura, por una parte participó de un sorteo irregular para designar al reemplazante del doctor Carbone en la figura del doctor Tetamanti. Doctor Tetamanti, que en el caso, igual que el caso de Carbone, es un juez que accedió al beneficio jubilatorio como Carbone, luego de lo cual, de garantizarse el beneficio jubilatorio, fue convocado por la Cámara para intervenir en una causa sin ser el juez natural, en una causa que tiene una centralidad institucional decisiva en la vida democrática de los argentinos y cuya decisión no puede no estar en manos de un juez natural designado como manda la Constitución Nacional. En este caso, el doctor Tetamanti fue designado por varios métodos y medidas irregulares. En primer lugar, no es un juez natural, porque no es designado por el órgano que establece la Constitución Nacional, que es el Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, fue designado por la Cámara, pero no con la presencia de todos sus miembros, como establece la facultad de superintendencia que tiene la Cámara para la designación de subrogante, sino que en vez de participar la totalidad de sus miembros, participaron solo 2 miembros en su elección, que fue el doctor Farrell y fue el doctor Recondo. Tercera irregularidad, en el proceso de selección no fue aleatorio, no fue por medios computarizados, sino que fue en forma manual. Y cuarta irregularidad, el doctor Tetamanti no puede tener como secretaria en el juzgado 1, donde fue designado como subrogante, a la esposa de su hijo, porque establece el reglamento que no pueden ser secretarios de un juzgado quienes están en una situación de 4º grado de consanguinidad. Por lo tanto, se ha designado para decidir sobre la constitucionalidad de una ley crucial para el sistema democrático de los argentinos a un juez que no es natural de la causa y además que ha sido seleccionado por un método absolutamente irregular y viciado. Por otra parte, el doctor Recondo, que participó junto con el doctor Farrell en el proceso de viciado de selección del doctor Tetamanti, integra este Consejo de la Magistratura. ¿Y cuál fue la actitud del doctor Recondo, que muchas veces en su carácter de presidente, de expresidente de la Asociación de Magistrados, pontificó desde los medios de comunicación que el Estado y el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Consejo de la Magistratura debían designar no jueces subrogantes, sino jueces de acuerdo al mecanismo que establece el Consejo de la Magistratura en el 114? ¿Cuál fue la actitud del doctor Recondo en su doble función de miembro también del Consejo de la Magistratura? Tener una actitud de bloquear la designación de las ternas que se habían elaborado por este cuerpo, por el Consejo de la Magistratura, en un proceso que duró 3 años, que se hizo con los requisitos de transparencia que este gobierno y el anterior establecieron los artículos 500, en el 222 y el 588, que fueron mecanismos de transparencia nuevos generados por este gobierno que establecían las audiencias públicas, la posibilidad de impugnar. Esas ternas que habían sido electas por el Consejo de la Magistratura, con posibilidades de impugnación en todo su procedimiento, que no habían sido impugnadas, que habían sido incluso dictaminadas favorablemente por 9 miembros, incluso por el Senado, por el representante del radicalismo, el doctor Aguad. Luego el doctor Recondo, en este ámbito, más allá de los discursos pontificando a favor de que se nombren jueces a través del Consejo de la Magistratura, junto a otros 4 consejeros que bien los nombraron los
miembros del Consejo de la Magistratura que antecedieron la palabra, se opone a su designación. Mientras que en los medios se pontifica que se deben nombrar jueces naturales por el procedimiento de selección que establece el 114 de la Constitución, cuando se tiene que sentar en este Consejo, en esta mesa, a decidir la elección de jueces naturales, se oponen y utilizan el mecanismo de un sorteo oscuro hecho por solamente 2 camaristas, cuando tendría que haber sido por la totalidad de los camaristas. Y además, un sorteo solamente entre 2 jueces, cuando tendría que haberse puesto en la selección 9 jueces. Este método absolutamente irregular, que está pergeñado por jueces que han sido funcionales a la estrategia del multimedio Clarín, el gobierno, el Consejo de la Magistratura y la representación democrática de Argentina no lo puede aceptar, porque no es el método de impartir justicia. El método de impartir justicia es proceder a la selección de jueces naturales, tal como lo marca la Constitución, mediante los concursos públicos, mediante los procesos de selección del Consejo de la Magistratura, mediante ternas que son publicadas para que la ciudadanía pueda impugnarlas, mediante exámenes públicos y libres, elevando las ternas al Poder Ejecutivo como marca la Constitución de la Nación, para que el Poder Ejecutivo remita al Senado de la Nación la posibilidad de elegir entre los ternados de acuerdo a sus aptitudes. Por lo tanto, es importante destacar que estamos en víspera que el 7 de diciembre culmine el proceso de desinversión. Debe culminar el 7 de diciembre, tal como establece el artículo 161. Y semanas previas a la culminación del proceso de desinversión, no podemos admitir que se trate de elegir un juez no por las vías naturales que marca la Constitución, sino por otras vías. Y máxime en el caso del doctor Tamanti, sobre el cual pesa incluso una denuncia penal y un pedido de juicio político por la causa de Telecom. Por eso hoy estamos acá para respaldar la posición de los consejeros del Consejo de la Magistratura, que han sostenido la necesidad que se avance en la selección de las ternas, tal como establece la Constitución Nacional. Les voy a agradecer que soliciten la palabra para hacerlo ordenado y que por favor identifiquen al momento de preguntar a qué medio pertenecen. Buenos días, mi nombre es Gabriel Gamarra de Canal 26. La pregunta es para el señor Julio Alac. Teniendo en cuenta diferentes actos de la señora presidenta donde manifestó que estaba prácticamente convencida que el próximo 7 de diciembre va a llegar el momento de la desinversión de diferentes medios, quería preguntarle, teniendo en cuenta los hechos que sucedieron en los últimos días y sobre todo en las últimas horas, ¿cuál es su opinión? ¿Qué va a suceder finalmente el 7 de diciembre? El 7 de diciembre debe concluir el proceso de desinversión, tal como ha establecido en su fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictada recientemente, en donde manifestó la conclusión de la medida cautelar en esa fecha y la conclusión de la paralización del proceso de desinversión, que tendría que haber comenzado al año de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo se va a resolver la problemática en las últimas horas? No sé a qué problemática se refiere. Nosotros consideramos de que hay una posibilidad, y esperemos que no se verifique, que al doctor Tetamanti se lo haya designado para declarar la inconstitucionalidad del 161 y dictar y establecer una nueva medida cautelar. Esperamos que todas las anomalías y las irregularidades que se han venido cometiendo no concluyan en los próximos días con un fallo del doctor Tetamanti diciendo que el artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, ley votada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría, es inconstitucional después de 3 años de haber paralizado el expediente y la posibilidad de dictar una sentencia como corresponde, declarando la constitucionalidad del 161, esperemos que no cometan otro acto más de irregularidad gravísimo, como es declarar la inconstitucionalidad y establecer una medida cautelar, porque si no vamos a creer que en Argentina, en vez de gobernar el poder democrático, gobierna el poder económico, corporativo y mediático. Esperemos que eso no ocurra. Ministro, la modalidad, por eso, lo además particularmente sospechoso en esta cuestión es que fue designado jueces rotativos
de procedimiento a lo largo, ¿no es cierto?, por 7 días, lo cual todos sabemos es imposible que un expediente de esa complejidad pueda ser estudiado con la intensidad que corresponde, y ha sido convocado expresamente a juez de autosentencia el juez Tetamanti, como bien dijo el ministro, denunciado penalmente por apropiación de recursos y acciones en Telecom y con una denuncia de este Consejo de la Magistratura. Entonces, la sospecha reina, y creo que por eso era su pregunta, de que a estas horas probablemente, en función de este fuego de artificio que el grupo mediático Clarín ha desarrollado, aprovechando esta situación, ya esté, ¿no es cierto?, en marcha la sentencia. Creo que esa es su preocupación, ¿no es cierto? Gracias. Buenos días. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Una pregunta, por favor, para el ministro Julio Lac y una para el senador Marcelo Fuentes. Al ministro Julio Lac, esta semana la Corte Suprema calificó de inoficioso el hecho de pronunciarse justamente sobre la designación del doctor Tetamanti, puesto que se trata de una facultad delegada a las cámaras. La pregunta, doctora Lac, es si fue una designación a dedo, como fue calificada en esta conferencia de prensa. ¿Usted no cree que la Corte Suprema debería haberse pronunciado en consecuencia? Y le hago la pregunta al senador y después hacemos la... sí, cómo no. No, era por otro tema para usted, senador. Si quiere conteste este y después le pregunto. El concepto de inoficioso, que es un concepto parcial solamente de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no significa que es válido. La responsabilidad es de la Cámara Civil Comercial. La Corte no ha dicho que es legítima, ni que es transparente, ni que es correcta, ni que se hizo como corresponde. Inoficioso no significa que es de acuerdo a derecho, sino que es responsabilidad de la Cámara Civil y Comercial. Nosotros sostenemos que una Cámara que en su función de superintendencia tiene que designar un subrogante y que debe estar integrada la selección, no la firma de las actas de comunicación, que es otra cosa, el proceso de selección por todos sus miembros, y está integrado solamente por 2 miembros, y que debe elegir entre 9 jueces que están en funciones, y elige solamente entre 2. Es como pescar dentro de una pecera, es como establecer un mecanismo de selección que está absolutamente direccionado a 2 jueces, cuando ya esta Cámara tiene como antecedente la designación de otro juez que pidió su jubilación, logró el beneficio jubilatorio, y luego de eso, garantizando el beneficio jubilatorio, dictó una medida en contra de una ley de la democracia. En este caso ha operado de la misma manera, es el mismo modus operandi. Se recurre a un juez que se jubiló, que garantiza su haber jubilatorio, y luego se lo convoca con la tranquilidad de saber que tiene ya inalterable prima facie su haber jubilatorio, para que dicte sentencia en una causa crucial para la democracia. Creo que la Cámara tiene que observar, y el doctor Recondo, que ha sido secretario de Justicia del doctor Alfonsín, partido que muchas veces ha hecho gala de su compromiso democrático, tiene que respetar el espíritu y la ley del Congreso de la Nación, porque eso es la democracia. La democracia no es profesar democracia en los medios, hacerse el demócrata, y después en la práctica perturbar e impedir que mediante los mecanismos constitucionales se designe un juez de la República para que pueda decidir y juzgar sobre una ley crucial. No estamos hablando de una ley sencilla, simple, de carácter individual, si se quiere. Es una ley crucial no solamente para la pluralidad de voces, sino para el financiamiento del sistema democrático. Al senador Marcelo Fuentes, la pregunta es la siguiente, senador. ¿Por qué no bajó el oficialismo ayer a dar quórum y a discutir estos temas en la asamblea plenaria del Consejo de la Magistratura? Le pregunto esto porque ayer en conferencia tanto el consejero Ordiales como la diputada Estela Maris Córdoba dijeron que si la oposición no garantizaba discutir la terna con la salvedad de poder exceptuar a la doctora Gagliardi de la misma, no iban a hacerlo. Digo, ¿no habría que bajar con la libertad de conciencia de que cada uno vote de acuerdo a lo que le indican sus ideas? Mentalmente, además, si yo estuviera convencido de que acá ha funcionado la libertad de conciencia, no tendría ningún inconveniente en ratificar en plenitud lo que usted dice. Yo creo que acá tenemos una banda de cuentapropistas que sobre una funcionalidad, ¿no es cierto?, y un mandato político del Grupo Clarín, cerró ningún tipo de posibilidad de negociación de ningún acuerdo. No bajamos porque hasta último minuto intentamos, preservando ese principio de juez natural,
preservando el principio del debido proceso, preservando el principio de la garantía constitucional que los argentinos merecen y tienen de tener un juez natural en cada proceso, intentamos salvar un concurso que fue transparente en todos sus aspectos y que fue cuestionado únicamente porque se presuponía, en función de la campaña mediática del Grupo Clarín, que el Ejecutivo quería colocar a una jueza adicta al frente del mismo. Y no había ningún cuestionamiento a ninguno del resto de los miembros de la terna que llevó tanto tiempo poder seleccionarlo. Por lo tanto, ofrecimos en su momento a los miembros de esta cerrazón, a pesar de ser mayoría, porque usted recuerde de que el proceso de selección lo llevó adelante un magistrado, o sea, a pesar de tener, ¿no es cierto?, para el concurso los votos del bloque oficialista más de 2 magistrados, no faltaba un voto que tenía que aportar el sector minoritario. Ese sector minoritario que había dado conformidad plena al concurso y a la recalificación de la candidata, a la cual reivindico en plenitud, porque no fue simple que ofrecimos retirarla. Planteamos dividir la terna, llevar los 5 primeros miembros que no eran cuestionados y que habían sido votados por los mismos miembros de la oposición para darle la garantía a los argentinos que había juez natural. Hasta último minuto estuvimos dispuestos a eso. Hasta último minuto nos comimos los sapos, las apretadas y los insultos, esperando que los señores... Pero los señores se abroquelaron. Primero dijeron, y esta fue la primera respuesta cuando se ve la propuesta: no es momento, esperemos que los ánimos se apacigüen. Y ante la pregunta a las 4 de la tarde, pero si se posterga el Consejo de la Magistratura, ¿ustedes sostienen el acuerdo? No, nosotros no lo sostenemos. Vamos por todo, porque la orden del Grupo Clarín fue que no haya jueces naturales en ese proceso. No, por favor. Hay un orden para las preguntas. Sí, ministro. Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública. Usted dijo ayer que lo que le sucedió al testigo Severo, en el caso de Mariano Ferreira, había que estudiarlo con mucha profundidad, había que investigarlo. El mismo Severo dijo anoche que esto era un aviso para la Presidenta de la Nación. Estamos viviendo horas complejas en el ámbito de Gendarmería, con Prefectura. ¿Usted cree que estos hechos están conectados con el 7 de diciembre? Yo, en primer lugar, quiero manifestar que en mi presencia aquí es por la designación irregular del doctor Tetamanti como juez y por el bloqueo que el doctor Recondo y otros miembros del Consejo de la Magistratura han hecho a la designación de las ternas correspondientes para la designación constitucional de un juez de la Nación, ¿no? Pero en este episodio quiero manifestar la alegría, nuestra satisfacción de la aparición con vida de Severo, agradecerles las palabras que dijo Severo en cuanto que clarificó en forma pública que él no había solicitado ingresar al programa de protección de testigos, que a ese programa solamente se puede acceder si lo pide la justicia, lo pide el interesado, y está de acuerdo el interesado, porque muchas veces el Ministerio ha querido incorporar testigos a este programa y el interesado no está de acuerdo en cambiar su identidad, en mudarse de ciudad, en tener un nombre diferente, en mudar su familia. La aseveración de Severo que este secuestro que él sufrió ayer es para perjudicar a la Presidenta de la Nación, hay que investigarla, porque está denunciando un hecho gravísimo. Está denunciando que se está creando una suerte de situación institucional delicada para amedrentar a la Presidenta de la Nación y para amedrentar al Gobierno y al Parlamento para que no avance en un acto decisivo como es dar por cumplido el 7 de diciembre el proceso de desinversión que hasta el 7 de diciembre tiene que culminar y cumplir el multimedio Clarín. Le agradezco a Severo sus palabras y le agradezco a Severo la información que proporcionó, que esto podría ser su privación de la libertad, una manera de amedrentar a una presidenta que se ha caracterizado siempre por una enorme valentía que le permitió llevar adelante un programa de transformación inédito en la Argentina junto a Néstor Kirchner. Sí, me permite... También una aclaración sobre su pregunta. Yo sí puedo decirlo. Yo, ante lo que usted preguntó, yo creo que en un clima de intranquilidad, de episodios que se encadenan sospechosamente, de la magnitud de la intranquilidad, es la cortina de humo, debo pensar, que algún sector hegemónico y monopólico en la Argentina está aprovechando para, en medio de esa cortina de humo, disparar una sentencia entre gallo y medianoche. Senador, si me permite,
Bueno, el consejero Ordiales hizo la denuncia de esta maniobra con 2 frentes, en la Cámara, en el Consejo. ¿Cuál es la estrategia frente a esta maniobra? Usted profundizó. Fundamentalmente usted se olvida de un tercer frente, que es la denuncia de la cuestión de privilegio que he planteado en la Cámara de Senadores contra el Grupo Clarín y los diputados del PRO que firmaron, ¿no es cierto?, la denuncia penal absurda. Buenos días, Paz Rodríguez Niel, Diario La Nación. Les quería preguntar, ustedes hablan de una maniobra en torno a la designación del juez Tetamanti, del jubilado Tetamanti, que esto no fue observado, tal como hablábamos, por la Corte Suprema cuando le tocó analizar esta designación. Lo que yo les pregunto es, ¿usted, doctor Alac, considera que la Corte es cómplice en esta maniobra que denuncian? No, yo lo que considero que la Corte ha dicho de que es responsabilidad de la Cámara o de las cámaras en su rol de superintendencia la designación de los jueces subrogantes y que las cámaras se tienen que hacer cargo de sus responsabilidades. Así como digo que la Corte no legitimó la decisión irregular de la Cámara Civil y Comercial en la selección de Tetamanti, de la misma manera la Corte no ni legitima ni observó, porque no es el rol de la Corte y no fue planteado ante la Corte. Bueno, yo quiero destacar algo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido con todos sus miembros en esta supuesta resolución que se ha manifestado en algunos medios como un aval al doctor Tetamanti. Se trata de una providencia que está a la vista, la pueden ver los señores periodistas, del secretario general del cuerpo, que es una simple providencia que dice lo que dicen en todos los casos de todas las cámaras federales del país cuando se designan jueces subrogantes, que no tiene que opinar la Corte Suprema de Justicia. De ninguna manera la Corte Suprema de Justicia ha avalado, porque si no lo hubiera hecho con la firma de sus 7 miembros. Esto es una simple providencia que lo que hace es ratificar la decisión de la Corte de tiempos inmemoriales de no inmiscuirse en la decisión de las cámaras. En este caso, la responsabilidad disciplinaria por la maniobra que nosotros hemos denunciado le corresponderá a los jueces de la Cámara Civil y Comercial que han actuado de esta forma absolutamente irregular. En una cuestión a resolver judicialmente, sea por un juez individual o un tribunal colegiado, independiente de la cuestión de competencia, se resuelve lo que está presentado como cuestión a resolver. Nunca se presentó una cuestión a la Corte sobre la designación irregular o regular de un juez. La Corte simplemente, a través del secretario que firma, dice que no es materia que le incumbe. No ha sido cuestionado ni la regularidad ni la irregularidad ante la Corte. Entonces no debe la Corte expedirse, con lo cual no implica que avala. No se expide sobre esa cuestión. Simplemente dice que la designación de este conjuez es atribución de la Cámara, punto. Si está bien o mal hecho, después la Cámara será responsable de los cuestionamientos que se hagan en la instancia y en el debido momento procesal. Esto está claro. Una cosa más vinculada con esto. Ustedes están diciendo que de alguna manera objetan las designaciones en general, preferirían que no fueran así, las designaciones de parte de la Cámara de jueces jubilados, y dicen que se presta para estas circunstancias. Lo que yo les pregunto es, al ministro de Justicia, considerando que existe una ley del Congreso que tiene más de 3 años, que dispone un sistema de nombramiento de subrogantes diferente, que evitaría estos jubilados y que depende del Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto exhorta al Poder Ejecutivo, en realidad dispone que el Poder Ejecutivo mande una lista para nombrar de sus candidatos a jueces subrogantes y que el Senado les dé su acuerdo. Esta lista, hasta donde yo sé, han pasado 3 años y no ha sido nombrada, no ha sido enviada. Quería saber por qué, dado que en definitiva esto está impidiendo que se designen jueces subrogantes acordes a la Constitución. Es verdad que no se ha utilizado el mecanismo de enviar postulantes a jueces subrogantes directamente desde el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, como nos faculta esta ley que usted hace referencia. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque hemos apostado a que el Consejo de la Magistratura funcione normalmente. Hemos apostado al espíritu democrático de este Consejo. Hemos apostado a que las cuestiones surjan por consenso. Hemos apostado que cuando el Consejo debe tener más tiempo para la selección de magistrados,
sean las cámaras con responsabilidad quienes convoquen en sorteos transparentes en función de su facultad de superintendencia y entre todos los miembros del fuero a los subrogantes correspondientes. Nunca imaginamos que iba a suceder lo que ha sucedido en esta Cámara Civil y Comercial, que se ha distorsionado de manera absolutamente irregular la selección de magistrados para una causa clave. Si hubiéramos advertido que el Consejo de la Magistratura tiene o ha tenido un grupo que en vez de cumplir con lo que establece la Constitución, que es la selección de magistrados, este grupo se ha planteado en un tema central como un grupo que bloquea la selección de magistrados. El Consejo está para seleccionar magistrados, no para bloquear la selección de magistrados. Hubiéramos hecho operativa esa norma. No lo hemos hecho confiando en la celeridad del Consejo, en el espíritu democrático. No lo hemos hecho en función de apostar a la transparencia en el proceso de selección de las cámaras. Esos han sido los argumentos por los cuales no lo hemos hecho. La terna, casualmente... Pero, perdón, tengo que admitir además que el Ejecutivo hoy no ha publicado en el Boletín Oficial una infinidad de designaciones que vino evaluando en el último tiempo, que contrasta con esa acusación liviana que se hace, sin mucha memoria, en muchos casos, de que se retiene la designación de ternas en el Ejecutivo. En las estadísticas que maneja el Consejo y nosotros, nunca tuvimos tan poca cantidad de subrogantes como en estos momentos. Y en los últimos años se ha acrecentado la cantidad de designaciones y de pliegos enviados al Senado. Además, quiero aclarar que la terna, en la propuesta que se realiza de salvar el concurso y sin desmerecer a ninguno de los postulantes, dividir con los 5 primeros, remitir en 2 tandas, la oposición, cuando da su última respuesta en el día de ayer, es que no, porque están todos sospechados el concurso. Entonces, cuando se pregunta, ¿sospechados cuándo? ¿Cuándo hubo una sospecha, una manifestación, un cuestionamiento al concurso? ¿Y a quién? A magistrados que están actualmente en funcionamiento, a secretarios de juzgado que tienen más de 10 años de funcionamiento. Nunca hubo una sola observación ni por ellos mismos. ¿Por qué fue sospechado el concurso? Fue sospechado por el Grupo Clarín. Casualmente, ¿no es cierto?, cuando ya había designado el juez subrogante para dictar la sentencia que quiere. Perdón, una cosa más, una consulta al doctor Alac de una aclaración. Me gustaría saber por qué usted dice que prefieren, en vez de mandar una lista y que se nombren jueces con acuerdo del Senado conforme a la Constitución, que esto lo sigan haciendo las cámaras. Mientras tanto, hablo de los subrogantes, mientras se designan las... No es que preferimos, digamos, no utilizar el mecanismo de la nueva ley, apostando a que el Consejo cumpla con su objetivo y en ese interín observar y esperar que las cámaras cubran las subrogancias en forma transparente, que no ha sido el caso de la Cámara Civil y Comercial, en este caso de la designación de Carbone en principio y de la designación de Tetamanti, 2 jueces jubilados, 2 jueces convocados luego de ser jubilados y de garantizar su haber jubilatorio, y 2 jueces que se le asigna nada más y nada menos que la tarea de fallar sobre una ley clave para el sistema democrático. Si me permite, quiero contestarle a la periodista de Radio de la Nación, que conoce muy bien los procedimientos en el Consejo de la Magistratura, que el Consejo tenía un sistema muy aceitado de designación de jueces subrogantes, que era un reglamento que permitía que las cámaras de apelaciones propusieran una terna compuesta por un juez, un secretario y un abogado de la matrícula, y luego el Consejo de la Magistratura los designaba en forma inmediata. Este sistema rigió aproximadamente 3 años, hasta que la Corte Suprema, creo que era un desafortunado fallo, Rosa, lo declaró inconstitucional. Y con todo respeto digo desafortunado fallo, porque esto ha creado un gran inconveniente. Cuando los jueces subrogantes eran designados por el Consejo de la Magistratura a propuesta de las cámaras, el sistema funcionaba aceitadamente, y esto creo que lo pueden ratificar
todos los periodistas especializados que están presentes, donde se designaban los jueces inmediatamente, sin mediar más que una semana. Y nunca existió una sola vacante durante el trámite de este procedimiento. Lamentablemente, al anular el sistema de designación donde participaban todos los miembros del Consejo de la Magistratura, en aquel entonces de 20 miembros, donde estaban representados los diputados nacionales, los senadores nacionales, es decir, estaba la representación del pueblo y de las provincias argentinas, donde estaban los representantes académicos, donde estaban los representantes de los abogados, donde estaban los representantes de los jueces y donde estaba el representante del Poder Ejecutivo Nacional. Ese sistema que fue absolutamente exitoso, lamentablemente no pudo seguir siendo puesto en práctica. Eso derivó en la designación de los jueces subrogantes por las cámaras. Y esto ha traído como consecuencia lo que hoy, en una mala, por supuesto, aplicación del sistema, porque no vamos a responsabilizar a todas las cámaras de hacer designaciones irregulares. Estamos denominando una cámara en particular y tampoco a todos sus integrantes, porque es honesto reconocer que no todos los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal han sido partícipes de la maniobra. Entonces, esta Cámara en particular ha actuado en forma irregular con los miembros que han participado. Pero, lamentablemente, si hubiéramos tenido el sistema de designaciones donde intervenía el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional que debe participar en la designación de los jueces, esto no hubiera sucedido. Para cualquiera de los tres, Gabriel de la agencia de noticias Telam, me gustaría saber cuáles fueron los mecanismos que le permitieron a un consejero por segunda vez intentar poner juez a dedo, jueces jubilados, en este caso juez sospechado con pedido de juicio político, y qué van a hacer ustedes para que se garantice el debido proceso y se pueda finalmente aplicar en su totalidad la ley de medios. Mire, creo que la pregunta suya ha sido contestada en la medida de que estamos denunciando una maniobra donde participan algunos miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal y algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Nosotros vamos a ofrecer el debate, vamos a llevar el debate hasta las últimas consecuencias y el resultado será el que democráticamente vamos a aceptar. En términos judiciales, eso cuenta por parte de los abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro, el AFCA, que se ha presentado también en el expediente como parte, y eso tendrá las consecuencias procesales que correspondan. No me extrañaría, esto es una opinión personal, que ante semejante magnitud escandalosa de una designación de esta naturaleza, el juez Tetamanti sea recusado por el Estado Nacional. Las representaciones del Consejo de la Magistratura son de origen distinto. Corporativas, aquellas que expresan colegiaciones con un mecanismo democrático que consiste que únicamente el universo de la colegiación vota. Son de orden mucho más selectivas en torno a la designación de los magistrados que la conforman, pero el estamento mayoritario que tiene la responsabilidad del equilibrio es el político, que está sujeto al voto universal de los ciudadanos y que rota permanentemente. Los magistrados no rotan, nosotros rotamos periódicamente. Y esa es la responsabilidad que yo achaco en este Consejo, al sector político del radicalismo que simplemente se ha broquelado en función, ¿no es cierto?, de una operación mediática para bloquear la designación de jueces naturales, ellos que deberían ser quienes acompañan a un concurso que lo acompañaron, que no lo cuestionaron. El consejero Aguad en ningún momento objetó, firmó, está el acta donde está firmando el consentimiento al puntaje. Se cuestiona el ascenso de un orden a otro de una candidata que está consentido y conformado a los efectos de evitar y destrabar, sin abrir decisión sobre eso y sin cuestionar la idoneidad y solvencia de esa candidata, ofrecimos elevar a consideración y tratamiento a 5 candidatos irreprochables que no habían sido cuestionados nunca, después de un proceso exhaustivo de selección. Y los señores no quisieron acompañarlo.
en función de un rédito corto, de titulares y de una ronda turística de prensa por distintos canales. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo Frasinelli, CN23. Primero consultar si cabe algún tipo de acción directa con respecto a las herramientas con que cuente el Consejo de la Magistratura, ya que están realizando una denuncia, en este caso pública, sobre esta irregularidad en el nombramiento. Esa sería la primera consulta. La primera consulta, entonces, hay una denuncia formulada por una de las candidatas que consta de dos partes. Una era el pedido de apartamiento en la votación, que es una cuestión totalmente distinta, pero una grave denuncia que entró en el tribunal, que entró en la comisión de disciplina y que ha sido sorteada para investigar la eventual comisión de estos hechos que estamos afirmando en el seno de la Cámara y por parte del consejero Recondo. Eso ya está en etapa de instrucción y no voy a adelantar más datos por cuanto es un tema que tenemos posteriormente que discutir y resolver. Sí, y la segunda, para el ministro Alac, ¿cuáles serían las herramientas con que contaría el gobierno si un eventual fallo del doctor Tetamanti impide la aplicación del artículo 161? Sí, en primer término, el Poder Ejecutivo va a recusar al doctor Tetamanti, porque ha sido elegido de una manera absolutamente irregular. La recusación la hará el organismo del Estado que corresponda. En segundo lugar, obviamente, si se comete la osadía de haber designado a un juez que no es natural, como fue el doctor Carboni, que mantuvo una medida cautelar paralizando una ley del Congreso de la Nación durante 3 años, si la designación del doctor Tetamanti tiene como objetivo declarar en los próximos días la inconstitucionalidad del artículo 161 y establecer una nueva cautelar para burlar el fallo de la Corte, que estableció claramente que el 7 de diciembre tiene que culminar el proceso de desinversión, vamos a apelar la medida y vamos a efectuar las denuncias que correspondan. Esperemos que la designación del doctor Tetamanti no tenga como objetivo el dictado de una sentencia que a 60 días del plazo de vencimiento de la desinversión declare la inconstitucionalidad del artículo 161 y establezca una nueva medida cautelar, burlando el espíritu, no digo ya del Congreso de la Nación, que sancionó mayoritariamente esta norma, sino burlando el artículo 36 de la Constitución de la Nación, que establece el deber de subordinación ante la Constitución Nacional. Porque ya es un acto que no reviste solamente el desconocimiento de una ley democrática, sino que ya es un acto a 60 días de haber establecido la Corte que debe culminar el proceso de desinversión, es un acto en contra de los postulados de la Constitución. Yo además espero que el doctor Recondo, que ha sido secretario de Justicia del doctor Alfonsín, un presidente que los argentinos valoran por su calidad democrática, y espero que el radicalismo en general y las fuerzas democráticas que tienen representación en este cuerpo, más allá del oficialismo, que tiene una visión respetuosa de las normas de procedimiento del 114 de la Constitución, yo espero que el radicalismo reflexione en cuanto a ver si es democrático que un juez que no es natural de la causa falle sobre una ley crucial de la nación, como es la ley de servicios audiovisuales. ¿Por qué no permiten que el Consejo de la Magistratura elija democráticamente los jueces naturales que garantizan independencia? Muchas veces se ha hablado de la independencia del Poder Judicial. Resulta que la independencia del Poder Judicial parecería que para los medios de comunicación y para los sectores económicos del país es solamente independencia del poder político. Aquí es una buena muestra para que la Unión Cívica Radical, a través de Recondo, que ha sido, reitero, funcionario de Alfonsín, demuestre que el radicalismo es independiente de los poderes económicos y es independiente de los poderes mediáticos. Si no, creo que está dando una muestra clara de subordinación a los poderes económicos y mediáticos. Sí, Bernardo Mañago de C5N para el ministro Alac. Quería preguntarle cuál es su impresión a partir del 7 de diciembre. Todo hace pensar que no va a haber una desinversión antes del plazo del 7 de diciembre porque la situación está dada de esa manera. Es decir, si no hay una nueva medida cautelar y no hay un fallo tampoco en cuanto a la situación, a la cuestión de fondo, ¿cuál sería el mecanismo para hacer aplicar el artículo 161? ¿Cómo se resolvería?
Nosotros tenemos la expectativa de que los miembros del Consejo de la Magistratura de la oposición permitan la selección, aunque sea parcial, tal como lo dijo Ordiales y Fuentes, de la lista que surgió del proceso de selección de candidatos. Aunque sea parcial, me refiero que se permita elegir y elevar al Poder Ejecutivo los 5 primeros miembros de la lista que surgieron de todo el proceso constitucional de selección en un concurso que lleva 3 años, no que se decidió entre gallos y medianoche en una oficina con 2 camaristas de la Cámara Civil y Comercial, en donde no participó nadie, digamos, más allá de ellos. En el proceso de selección de estos magistrados participó toda la nación, toda la ciudadanía, todos los ciudadanos pudieron impugnar, presentar denuncias, impugnaciones, se sortearon todas las impugnaciones. Esperemos que el Consejo de la Magistratura, especialmente la Unión Cívica Radical, reflexione y permita la selección de los jueces naturales para que puedan fallar en esta causa crucial. Pero si no, utilizaremos todos los mecanismos de impugnación judicial disponibles para evitar que una vez más se intente impedir la vigencia de las leyes en Argentina. Ya demasiado los argentinos padecimos la falta de democracia en nuestro país para que en un momento que debemos seguir afianzando el sistema democrático, los grupos corporativos le dicten a la oposición medidas para impedir la plena vigencia de las normas. ¿Qué tal? Natalia Aguiar, del diario Perfil. Tengo muchas preguntas, pero entre esas, el sistema jubilatorio de los jueces, ayer cuando vinimos a cubrir la reunión, nos explicaban que es especial, es diferente, que no se retiran, no se jubilan, por lo tanto, ellos quedan habilitados a seguir cumpliendo funciones para la sociedad. Eso por un lado. Esa sería la situación de Tetamanti, que estaría disponible, digamos, como todos los jueces jubilados, cuando hay una situación de ausencia o falta de nombramiento para cubrir el cargo. Otra pregunta tiene que ver con las críticas que ha recibido el Consejo de la Magistratura. Casi me muero, en vivo y en directo. Iba a pasar a la fama. Las críticas que ha recibido el Consejo de la Magistratura respecto a la lentitud en el nombramiento de los jueces, cuál es la situación actual y también qué pasa en otros fueros, como el fuero criminal correccional de Comodoro Pi, donde también hay varios magistrados como el doctor Ollarvide o Marcelo Di Giorgi que tienen juzgados subrogantes. Bueno, si me permite contestar la pregunta por partes. En primer lugar, la ley 24018, que es la ley del régimen previsional de los magistrados, efectivamente sitúa a los jueces jubilados en una situación similar a la de retiro de los militares, es decir, que están al servicio de ser convocados. Esto es una cosa, y en infinidad de casos se ha cumplido esta manda con absoluta normalidad. Lo que estamos denunciando nosotros no es que se designe un juez jubilado, sino la maniobra de cómo se ha designado. Quiero recordarles que de los 11 juzgados en lo civil y comercial federal, hay 9 jueces actualmente a cargo de los juzgados. 6 de ellos son titulares y 3 de ellos son subrogantes. De los 3 subrogantes, 2 son secretarios, incluida una de las concursantes, la que quedó primero en el concurso, la doctora Bracamonte, y el otro es el doctor Nobili. El tercero de los subrogantes es el doctor Tetamanti, muy recientemente citado para cumplir esta función. De los 9 jueces que podían haber sido sorteados, el doctor Recondo, junto con el doctor Farrell, que también, voy a recordar, es jubilado, con lo cual también elude la responsabilidad disciplinaria, al igual que el doctor Tetamanti y al igual que el doctor Carbone, en vez de haber sorteado de los 9 jueces, eligieron solamente a 2. Prácticamente podían haber elegido solamente a 1, porque en un sorteo manual donde estuvo presente nada más que el doctor Farrell y el doctor Recondo, decidieron que fuera el doctor Tetamanti quien iba a ser juez de sentencia. Quiero aclarar también que la absoluta irregularidad de este sistema, que nosotros hemos denunciado aquí en el Consejo de la Magistratura, donde hay 2 jueces por juzgado,
Hay un juez para las cuestiones de mero trámite que se rota semanalmente y otro juez que es para dictar sentencias. Esta es una situación absolutamente insólita y jamás se ha visto en el Poder Judicial. La segunda pregunta era... En el fuero criminal correccional de Comodoro Pi también sucede Bien. lo mismo con Ollarvide, Marcelo Bueno, Di Giorgio. esto por supuesto es un tema que ya está solucionado, como dice el señor ministro. Hoy han salido los decretos de designaciones de los jueces que concursaron. Lamentablemente el concurso tardó 6 años, pero lamentablemente, y nosotros lo hemos lamentado muchísimo, por la cantidad de amparos que se han presentado. Desde ya me adelanto a pensar de que si este concurso no cuenta con la voluntad de por lo menos uno de los miembros del sector reacio a nombrar la terna, va a terminar en otro amparo. Entonces vamos a ver de quién es la responsabilidad de que no se cubran las vacantes. Va a terminar en otro amparo porque tenemos larga experiencia en el Consejo de la Magistratura de cuando se quieren alterar las ternas sin el debido fundamento o se quieren impedir la designación como corresponde y manda la ley, los concursantes con todo el derecho que la ley le otorga pueden plantear un amparo y bloquear el concurso, con lo cual seguirían los jueces subrogantes, con lo cual el objetivo de esta maniobra continuaría. ¿Me entienden cuál es la maniobra que está logrando este sector al bloquear este concurso? ¿Y la tercera pregunta? ¿No había tercera pregunta? No, me parece que ya está. No, yo les quería preguntar, vinculado con el tema este de los subrogantes del que han hablado, que como bien dijo el doctor Ordiales, no cuenta con las mismas garantías que el resto de los jueces. Les quería consultar al doctor Alac, ¿por qué el Poder Ejecutivo ha demorado, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un promedio de más de 6 meses en designar cada uno de los jueces después de que le llega la terna del Consejo de la Magistratura, y en algunos casos incluso más de un año en elegir de la terna a cada uno de sus candidatos? Y si no considera que esto favorece la permanencia de subrogantes, que como bien dijo Ordiales, tienen menos garantías de imparcialidad. La selección por parte del Poder Ejecutivo de las ternas enviadas se hace con un estudio profundo de las características de los jueces. Es simplemente por eso. Pero hoy podemos decir que a nivel estadístico la cobertura es de las más altas en la historia del país desde que funciona el sistema del Consejo de la Magistratura. La pregunta para ir terminando. No, que fue aludido por la pregunta, y yo quiero aclarar que los jueces deben ser independientes y no deben estar sometidos a presiones. El solo hecho de ser juez subrogante no implica el estar sometido a presiones, o puede estar sometido a presiones, pero resistirlas. Lo que nosotros hemos denunciado aquí es una clara maniobra de designar un juez para dictar una sentencia. No es porque vaya a ser presionado. ¿Qué va a ser presionado? Ya sabía lo que tenía que hacer en el momento de ser designado. La afrenta es doble, por eso el motivo de la denuncia. El agravio a los argentinos tiene una dimensión que hace, por un lado, a la violación de las normas más elementales de designación de jueces natural y garantía de proceso, que hace a todos los ciudadanos, y fundamentalmente hace al ejercicio monopólico del poder de un grupo económico que no se resigna a acatar la ley dictada soberanamente por el Congreso y con una expectativa mayoritaria popular muy grande a partir del 7 de diciembre. Muchas gracias. Una pregunta más puede ser para el doctor Ordiales, si es tan amable. Sí, por favor. De vuelta, Gonzalo. Tenemos que ir terminando. Es muy cortita y es una cuestión numérica y de orden del Consejo de la Magistratura. Usted dijo que ayer por la tarde-noche, habían juntado 8 voluntades para poder, digamos, dar curso a la cuestión en vigencia. Estimo que se refería a los 4 representantes parlamentarios del oficialismo, a usted, al doctor Manuel Urriza, representante de los académicos, al doctor Mario Fera, representante de los jueces, y al doctor Alejandro Sánchez Freites, ¿es correcto? Es correcto. La pregunta entonces es, yo tuve la oportunidad ayer de entrevistar al doctor Sánchez Freites, quien me manifestó públicamente en una entrevista periodística que rechazaba fervientemente la recusación contra el doctor Recondo y que en caso del concurso él consideraba que
era necesario revisar ese concurso y en todo caso volver a la etapa de la examinación de los candidatos. No es Fue una entrevista. Bueno, yo le voy a... Nosotros estuvimos horas reunidos con el doctor Sánchez Freites. Es más, yo he formado parte de la subcomisión, junto con el doctor Sánchez Freites, que analizó las impugnaciones de este concurso. Es decir, yo he trabajado codo a codo con el doctor Sánchez Freites durante meses, así que conozco perfectamente su pensamiento. El doctor Sánchez Freites sí se ha manifestado en contra de la recusación del doctor Recondo, cosa que no ha sido puesta en el Consejo en debate en ningún momento. Eso es la acusación de una concursante y en ningún momento se dijo que se lo iba a recusar o no se lo iba a recusar. No entró en debate ese tema. Él se manifestó, sí, en contra y tiene todo el derecho de hacerlo y lo entendemos como juez. Ahora, respecto de la terna, le puedo asegurar que el doctor Sánchez Freites ratifica y lo ha hecho aquí públicamente en el plenario del Consejo de la Magistratura el día lunes, que él ratificaba absolutamente todo lo hecho por la comisión y por él mismo, que formó parte de la comisión y de la subcomisión que analizó las impugnaciones. Así que de ninguna manera el doctor Sánchez Freites se ha manifestado en contra de esta terna, estuvo con nosotros hasta las últimas horas de la noche y siempre manifestó su voluntad de votar esta terna. Muchas gracias a todos y buenos días.